En las profundidades más oscuras de la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo fijaba su mirada en los horrores de Auschwitz y Dachau, otro tipo de infierno ardía en los Balcanes. Cuando las fuerzas aliadas finalmente derribaron las puertas de los campos de exterminio nazis, sus nombres resonarían como un eco de la barbarie industrializada. Pero existía un lugar cuya brutalidad llegó a perturbar incluso a los oficiales nazis que lo visitaban. Ubicado en el recién creado Estado independiente de Croacia, Jasenovac no era simplemente un centro de reclusión y asesinato. Era un taller de perversidad, un espacio donde la crueldad se convertía en un arte macabro. Aquí, familias enteras eran aniquiladas con herramientas rudimentarias y los límites de la depravación humana se expandían más allá de lo imaginable. A diferencia de la eficiencia mecanizada de los campos alemanes, Jasenovac se nutría de una violencia medieval y personal, donde los guardias no se limitaban a obedecer órdenes, competían entre sí para inventar los métodos más creativos de tortura y ejecución. Todo comenzó en abril de 1941. En una campaña militar relámpago que duró apenas 11 días, la Alemania nazi y sus aliados del Eje desmembraron el reino de Yugoslavia. De las ruinas de aquella antigua nación surgió el Estado independiente de Croacia, un régimen títere liderado por el movimiento fascista Ustaša y su líder, Ante Pavelić. Tras años en el exilio, los Ustaša alimentaban sueños de independencia y un resentimiento profundo contra serbios, judíos y romaníes, a quienes culpaban de las luchas históricas de Croacia. Una vez en el poder, con el respaldo de Berlín, implementaron un programa racial de una virulencia extrema, incluso para los estándares de la Europa en guerra. A diferencia del metódico y burocrático camino de la Alemania nazi, que pasó por la emigración forzada y la guetización antes de la aniquilación sistemática, los Ustaša se lanzaron de inmediato a una política de exterminio directo. Su objetivo era aterradoramente simple: forjar un Estado croata étnicamente puro mediante la eliminación de todas las poblaciones que consideraban indeseables. Las cifras que planeaban alcanzar eran escalofriantes. En un estado de 6 millones de habitantes, el régimen Ustaša marcó para la muerte o la conversión forzosa a cerca de 2 millones de serbios, 40.000 judíos y 20.000 romaníes. Pero los métodos que emplearían para lograrlo serían de una naturaleza mucho más íntima y aterradora. Jasenovac fue establecido en agosto de 1941 como la pieza central de esta campaña genocida. A orillas del río Sava, a unos 100 kilómetros al sureste de Zagreb, el campo no fue diseñado para la eficiencia deshumanizada de las cámaras de gas, sino para aterrorizar a poblaciones enteras hasta la sumisión. Su primer comandante, Ljubo Miloš, sentó las bases de esta singularidad macabra, donde la matanza dependía de herramientas manuales, armas improvisadas y la participación directa de los guardias en actos de una violencia inenarrable. Desde sus inicios, el campo operó bajo una filosofía retorcida que combinaba la persecución política y la limpieza étnica con una forma de entretenimiento sádico. A los verdugos no solo se les ordenaba matar, sino que se les alentaba a prolongar el sufrimiento, a convertir cada ejecución en un espectáculo de dolor. Sin embargo, el verdadero arquitecto del infierno de Jasenovac aún no había hecho su entrada. Cuando Vjekoslav Max Luburić asumió el mando en 1942, transformaría unas instalaciones ya brutales en algo que desafiaba toda comprensión humana. La llegada de un hombre en 1942 proyectaría una sombra aún más oscura sobre Jasenovac, llevando el horror a profundidades inimaginables. Vyacheslav Luburić arribó al campo con una reputación de violencia tan extrema que impresionaba incluso a los veteranos ustachas más curtidos. Antiguo estudiante de derecho cuya mente se había torcido durante años de exilio en Italia, Luburić no veía su nombramiento como comandante como un cargo administrativo, sino como una vocación, la oportunidad de crear un laboratorio para perfeccionar el arte del exterminio humano. Bajo su mando, Jasenovac desarrolló una cultura de crueldad competitiva, única entre los campos de concentración europeos. A los guardias no solo se les exigía obedecer, sino que se les incitaba a idear nuevos métodos de tortura y ejecución. Aquellos que demostraban mayor creatividad en la inflicción de sufrimiento recibían ascensos, mejores raciones y el reconocimiento público de sus superiores. La brutalidad no era un deber, sino un mérito.
Luburić instituyó competiciones regulares para determinar qué guardia podía cegar más vidas en una sola noche. Estos certámenes, celebrados varias veces al mes, transformaron el asesinato en masa en un espectáculo grotesco. Los guardias se reunían para observar y aclamar a sus colegas mientras competían por premios y prestigio en una celebración de la muerte. La noche más infame tuvo lugar el 29 de agosto de 1942. Petar Brzica, un fraile franciscano que se había unido a la Ustacha, ganó el concurso al asesinar personalmente a 1.360 prisioneros. Para ello, utilizó únicamente un cuchillo modificado conocido como Srbošček, una hoja curva diseñada específicamente para cortar gargantas. Su récord nunca fue superado, pero la innovación de Luburić iba mucho más allá de las matanzas masivas. Convirtió Jasenovac en un lugar donde la tortura se elevó a la categoría de arte, manteniendo a los prisioneros con vida durante semanas o meses, mientras los guardias experimentaban con nuevas formas de provocar dolor. El conocimiento médico fue pervertido para determinar con precisión cuánta agonía podía soportar un cuerpo humano antes de morir. El propio comandante descendía a las zonas de matanza para participar directamente en estas actividades, pasando noches enteras entre el barro y la sangre. Los testigos describieron cómo seleccionaba personalmente a los prisioneros para su atención especial, diseñando torturas elaboradas que podían prolongarse durante días. Su implicación no era administrativa, sino intensamente personal, como si extrajera una satisfacción visceral de la imposición directa del sufrimiento. Pronto, el campo desarrolló su propia economía perversa, basada en el saqueo sistemático de las pertenencias de los prisioneros y la venta de restos humanos. Se extraían dientes de oro de prisioneros aún vivos, se cosechaba cabello para la industria textil y la grasa humana se procesaba para fabricar jabón. A diferencia de prácticas similares en los campos nazis, estas operaciones se llevaban a cabo con un nivel de sadismo que escandalizó incluso a los oficiales alemanes de visita. La reputación del campo por su brutalidad extrema comenzó a extenderse por la Europa ocupada. Los administradores nazis, a pesar de su propia implicación en el genocidio, expresaron su preocupación por los métodos empleados en Jasenovac. Algunos oficiales alemanes solicitaron que su personal fuera retirado de la zona, alegando que el nivel de violencia excedía los estándares militares aceptables. Pero para Luburić y sus seguidores, estas quejas eran la prueba de su éxito. Habían creado un lugar donde los límites normales de la violencia habían sido completamente abandonados, donde los guardias podían explorar los impulsos más oscuros de la naturaleza humana sin restricciones ni consecuencias. La verdadera dimensión de lo que estaba sucediendo en Jasenovac solo se haría evidente al examinar los métodos específicos que allí se perfeccionaron. Al caer la noche sobre Jasenovac, el aire no traía descanso, sino una tensión palpable. Era un terror que se respiraba en cada rincón del campo, pues la violencia en este lugar adquiría un cariz íntimo y brutal. A diferencia de los campos de exterminio nazis, que perfeccionaron el asesinato industrial para distanciar psicológicamente al verdugo de su víctima, Jasenovac obligaba a los guardias a un contacto físico directo con aquellos a quienes asesinaban. El arma predilecta en este infierno era el Srbošček. Se trataba de un cuchillo curvo, nacido como una herramienta agrícola para la cosecha, pero cuya hoja fue afilada y adaptada con una correa de cuero. Esta modificación permitía al asesino sujetar el arma a su muñeca, garantizando una matanza rápida y múltiple, al tiempo que impedía que la hoja pudiera ser arrebatada y usada en su contra. Las ejecuciones masivas solían comenzar tras el recuento vespertino. Los prisioneros seleccionados eran conducidos en una marcha silenciosa hacia las zonas de matanza junto al río Sava. Estos lugares, conocidos como Gronik, fueron elegidos porque la corriente rápida del agua ofrecía una forma sencilla de hacer desaparecer los cuerpos, pero el proceso estaba diseñado para ser visible, una macabra representación que los demás prisioneros eran obligados a presenciar desde sus barracones. Allí, los guardias alineaban a los prisioneros en filas y avanzaban metódicamente de persona a persona, cortando gargantas con el Srbošček. La operación se ejecutaba con una eficiencia casi industrial, pero a diferencia de las cámaras de gas, exigía que cada verdugo mirara directamente a los ojos de sus víctimas mientras morían.
Este asesinato cara a cara no era una necesidad desafortunada, sino una elección deliberada que encarnaba la ideología ustacha de responsabilidad personal en la limpieza étnica. Los niños, demasiado pequeños para que el Servo-Sec fuera efectivo, se enfrentaban a un horror diseñado solo para ellos. Los guardias desarrollaron métodos alternativos. Los golpeaban contra muros de hormigón, los arrojaban vivos al fuego o los enterraban en fosas comunes antes de que hubieran muerto. Estas técnicas no buscaban la eficiencia, sino sembrar un terror aún más profundo entre los prisioneros adultos. Las prisioneras, por su parte, sufrían formas de violencia especializadas antes de ser asesinadas. A menudo, los guardias las mantenían con vida durante largos periodos, sometiéndolas a abusos continuos. El embarazo no ofrecía protección alguna, al contrario, era visto como una oportunidad para una crueldad adicional, con métodos de ejecución que aseguraban la muerte tanto de la madre como del hijo no nacido. Incluso la eliminación de los cuerpos se convirtió en una forma de brutalidad en sí misma. En lugar de simplemente enterrar o quemar los restos, los guardias desmembraban los cadáveres y exhibían las partes por todo el campo. Era una guerra psicológica. Cabezas clavadas en estacas, órganos colgados de los barracones y restos humanos esparcidos por los caminos que los prisioneros estaban obligados a transitar. Quizás lo más perturbador fue la institucionalización de los llamados asesinatos de entretenimiento, crímenes cometidos no por un fin práctico, sino para la mera diversión de los perpetradores. Estas sesiones, que podían durar horas, implicaban torturas elaboradas para extraer el máximo sufrimiento antes de la muerte. Los guardias a menudo invitaban a sus colegas a observar y a sugerir mejoras en sus técnicas. El sonido de la matanza se convirtió en una presencia constante en el campo. A diferencia de la muerte silenciosa de las cámaras de gas, los métodos de Jasenovac producían gritos, súplicas y estertores que se oían en cada rincón. Este componente sonoro no era un efecto secundario, sino un elemento deliberado, diseñado para aterrorizar a quienes aún no habían sido seleccionados para morir. Pero incluso estos horrores eran solo una faceta de la destrucción sistemática que definía Jasenovac. El enfoque del campo hacia los diferentes grupos de víctimas demostraría que su brutalidad no era aleatoria, sino que estaba cuidadosamente calibrada para lograr el máximo impacto psicológico. En el corazón de Jasenovac, la crueldad no era un acto impulsivo, sino un sistema meticulosamente diseñado para infligir el máximo impacto psicológico. La ideología ustacha que gobernaba el campo estableció una compleja jerarquía de víctimas, donde cada grupo enfrentaba un destino distinto. Esta brutalidad metódica no solo buscaba eliminar poblaciones, sino también enviar un mensaje aterrador a la sociedad croata sobre el precio de desafiar el nuevo orden racial. Los serbios, el grupo más numeroso de víctimas, fueron condenados a la extinción total como parte del programa Ustacha para forjar un estado croata étnicamente puro. La violencia contra ellos era especialmente intensa, pues no solo eran vistos como enemigos raciales, sino como competidores históricos por el control de la tierra. Los sacerdotes ortodoxos serbios, en particular, recibían una atención especial de los guardias. Estos líderes religiosos eran sometidos a torturas elaboradas antes de ser asesinados. Se les obligaba a oficiar misas católicas bajo amenaza, sus barbas eran prendidas en llamas y eran enterrados vivos en simulacros de ceremonias sagradas. La profanación de los símbolos y rituales ortodoxos era tan importante como la eliminación física del propio clero. A menudo, familias serbias enteras llegaban juntas a Jasenovac, lo que ofrecía a los guardias la oportunidad de usar los lazos familiares como instrumentos de tortura. Se obligaba a los padres a presenciar el asesinato de sus hijos, los cónyuges eran ejecutados uno frente al otro y se forzaba a los hermanos a participar en el suplicio de sus seres queridos. El objetivo no era solo matar cuerpos, sino aniquilar el alma misma de un pueblo. Mientras tanto, los prisioneros judíos se enfrentaban a una persecución que fusionaba la violencia antisemita tradicional con elementos singularmente croatas. A diferencia de los campos nazis, aquí los judíos eran mezclados con otros grupos, creando un crisol de etnias, donde los guardias podían avivar las tensiones y obligar a los prisioneros a participar en el sufrimiento ajeno. Las familias judías adineradas eran arrastradas a un macabro teatro burocrático antes de su muerte.
Los guardias les obligaban a firmar la cesión de sus posesiones, a transferir sus hogares al estado Ustacha e incluso a escribir cartas a parientes en el extranjero, animándolos a regresar a Croacia. La tinta de la firma apenas se secaba antes de que la sentencia de muerte fuera ejecutada. Los prisioneros romaníes, por su parte, sufrieron quizás el trato más arbitrario y despiadado. Considerados por los ustachas como criminales por naturaleza y racialmente inferiores, eran utilizados para experimentos médicos, forzados a realizar trabajos peligrosos y asesinados por infracciones menores. Sus ropas de colores vivos, un símbolo de su cultura, se convertían en una diana para la persecución. Los niños romaníes eran un blanco particular de la violencia. Los guardias convertían sus prácticas culturales en oportunidades para la tortura, obligando a las familias a interpretar danzas y canciones tradicionales, mientras otros miembros de la familia eran torturados o asesinados. La música se convertía así en la banda sonora de su propia destrucción. Junto a ellos, los prisioneros políticos comunistas conformaban otra categoría distinta de víctimas. Fuesen croatas o de otras etnias, eran vistos como enemigos ideológicos cuya eliminación era necesaria para el triunfo de la revolución ustacha. A menudo se les mantenía con vida más tiempo para extraerles información o usarlos con fines propagandísticos. Las salas de interrogatorio se convertían en campos de batalla psicológicos, donde la tortura física se combinaba con una manipulación diseñada para quebrar sus convicciones. El objetivo final era forzarlos a renegar públicamente de su lucha, convirtiendo su resistencia en un espectáculo de sumisión. Pero quizás la expresión más monstruosa del programa racial ustacha fue el campo de niños, conocido como la Casa de los Niños. Establecido en 1942, este lugar fue diseñado específicamente para eliminar a los hijos de los grupos étnicos perseguidos. Niños de apenas 2 años eran llevados allí, a menudo después de que sus padres hubieran sido asesinados en otras partes del complejo. Aquella instalación era operada por monjas franciscanas que se habían unido al movimiento ustacha en una parodia infernal de la caridad y el cuidado infantil. Los asesinatos se cometían a menudo frente a ventanas, a la vista de los prisioneros adultos, añadiendo una capa de tortura psicológica para los padres que aún sobrevivían. Y es que la naturaleza sistemática de estos crímenes se revela al examinar cómo todo el complejo de campos fue organizado para un único fin: maximizar por igual la eficiencia y el terror. A lo largo del río Sava, el horror no se concentraba en un único lugar. Se extendía como un archipiélago de terror a lo largo de 200 kilómetros cuadrados, una red de 5 instalaciones interconectadas conocida como Jasenovac. Cada subcampo funcionaba como un engranaje especializado en el mecanismo de encarcelamiento, tortura y exterminio, un sistema integrado para procesar a miles de víctimas con la máxima eficiencia y crueldad. La puerta de entrada a este infierno era Jasenovac I, conocido como Krapche. Allí, los recién llegados experimentaban un ritual de deshumanización. Eran despojados de sus ropas, golpeados y sometidos a una violencia inmediata que establecía la atmósfera de terror del complejo. Durante este proceso, se les obligaba a entregar todas sus pertenencias: anillos de boda, fotografías familiares, objetos religiosos. No era un simple robo, sino un ataque psicológico diseñado para cortar todo vínculo con sus vidas pasadas. Desde allí, muchos eran enviados a Jasenovac II, en Brochice, un campo de trabajos forzados donde la agricultura se convertía en una sentencia de muerte. El objetivo no era la productividad, sino una forma de ejecución lenta. Los prisioneros, con herramientas primitivas y sin equipo de seguridad, eran obligados a drenar pantanos y talar bosques. Se les imponían cuotas imposibles y el fracaso se pagaba con castigos severos o la muerte. La combinación de desnutrición, agotamiento y exposición mataba a miles antes de que pudieran ser trasladados a las zonas de ejecución. El corazón administrativo y principal centro de exterminio era Jasenovac III, en Siglana. Este lugar albergaba el cuartel general, las principales áreas de ejecución junto al río y los talleres donde se fabricaban herramientas de muerte como el infame Srbošček.
Pero la producción no se detenía ahí. En esos mismos talleres, prisioneros obligados a procesar los restos de sus compañeros tejían el cabello humano para fabricar textiles, fundían los dientes de oro en lingotes y transformaban la grasa corporal en jabón y velas. La cosificación absoluta del ser humano alcanzaba su cenit en Jasenovac 4, la curtiduría de Kollara. Allí se procesaba cuero a partir de pieles de animales y también de piel humana. Testigos relataron cómo los guardias seleccionaban a prisioneros con la piel intacta para este fin. Con el cuero humano se confeccionaban guantes, encuadernaciones de libros y objetos decorativos para los oficiales ustachas. Ver a sus compañeros transformados en mercancía era una forma de tortura psicológica que perseguiría a los supervivientes mucho después de la liberación. Para las mujeres y los niños, el destino era Jasenovac 5, en Stara Gradiška. Esta instalación incluía el tristemente célebre campo infantil, donde miles de víctimas jóvenes eran asesinadas con métodos adaptados a sus pequeños cuerpos. Stara Gradiška también funcionaba como un centro para experimentos médicos, donde médicos ustachas probaban nuevos métodos de asesinato o estudiaban los efectos de la tortura prolongada, movidos únicamente por la curiosidad sádica. El terror psicológico era una constante, amplificado por altavoces instalados en todo el complejo. A través de ellos se transmitían los sonidos de la tortura y los asesinatos, asegurando que ningún prisionero pudiera escapar a la conciencia de la violencia que se infligía a otros. Incluso los traslados entre subcampos, en vagones de ganado o camiones, eran oportunidades para infligir más sufrimiento mediante el hacinamiento, la privación de agua y las palizas. Esta burocracia del mal se registraba con meticuloso detalle. Los guardias llevaban diarios de los métodos de asesinato y las reacciones de los prisioneros, tratando estos registros no como crímenes que ocultar, sino como logros que celebrar. Esta normalidad grotesca se extendía a la vida familiar de los perpetradores. Los hijos de los guardias jugaban en patios contiguos a los campos de exterminio, y las esposas de los comandantes organizaban eventos sociales a la vista de las cámaras de tortura. Pero este enfoque sistemático, diseñado para maximizar el dolor, también dejó un rastro indeleble de testimonios y pruebas que un día hablarían por los muertos. Detrás de la alambrada, los rostros de los verdugos no eran anónimos. Las atrocidades de Jasenovac no fueron obra de funcionarios distantes que seguían órdenes, sino de individuos que, con plena conciencia, eligieron participar y escalar la violencia hasta sus últimas consecuencias. Muchos de los guardias provenían de las filas de la milicia ustacha, hombres que se habían unido al movimiento fascista durante sus años de exilio. Llegaron a Jasenovac con la semilla del odio ya sembrada en sus mentes, adoctrinados en una ideología racial y nacionalista extrema. Estaban comprometidos con la creación de un Estado croata étnicamente puro, y la violencia era su principal herramienta. Sin embargo, el campo también atrajo a voluntarios sin afiliación política previa. Eran hombres seducidos por la promesa de poder, la oportunidad de enriquecerse y la licencia para ejercer una violencia sin castigo. A menudo, serían ellos los que demostrarían una crueldad sin límites, como si necesitaran probar su lealtad a la causa a través de actos cada vez más depravados. Pero el horror adquirió una nueva dimensión cuando la fe se puso al servicio de la muerte. Varios sacerdotes católicos y frailes franciscanos se unieron al personal del campo, ofreciendo justificación divina para la masacre. Su presencia ayudó a construir un marco ideológico que transformaba el asesinato en un deber sagrado, y algunos participaron directamente en la tortura y el exterminio. El fraile franciscano Miroslav Filipovich, conocido entre los prisioneros como Hermano Satán, llegó a ser comandante temporal del campo. Su hábito franciscano se manchaba de sangre mientras participaba personalmente en la matanza de miles de personas. Su estatus religioso se usaba para convencer a otros guardias de que sus acciones contaban con la aprobación divina, mientras que su ejemplo demostraba que incluso aquellos consagrados a proteger la vida podían convertirse en sus más feroces destructores. La violencia del campo no distinguía géneros entre sus ejecutores. Un número significativo de mujeres, muchas de ellas esposas o familiares de los guardias varones, ocuparon puestos administrativos y de vigilancia. Su implicación no fue secundaria, sino central en la maquinaria del terror,
especialmente en las secciones de mujeres y niños. Las guardias de Jasenovac demostraron ser tan crueles como sus homólogos masculinos, desarrollando métodos de tortura específicos para mujeres y niños. Usaban su condición de mujeres para ganarse la confianza de las prisioneras más vulnerables, solo para explotar sus conocimientos sobre las relaciones familiares e infligir un daño psicológico devastador. La complicidad se extendía como una mancha de aceite más allá de los muros del campo. Los civiles de las localidades cercanas participaron en sus operaciones, ya fuera como empleados o como espectadores voluntarios que acudían a presenciar las matanzas. Granjeros y comerciantes abastecían el campo y compraban bienes fabricados con las pertenencias de los prisioneros asesinados. Cada transacción, por pequeña que fuera, tejía una red de culpa que atrapaba a toda la comunidad. Ni siquiera las profesiones más respetadas permanecieron al margen. Los médicos no sanaban, sino que supervisaban experimentos médicos y sesiones de tortura. Los abogados no defendían la ley, sino que la retorcían para confiscar las propiedades de los prisioneros. Incluso los maestros colaboraban, desarrollando programas educativos para adoctrinar a los hijos de los guardias en la ideología racial. La participación de estos profesionales otorgaba una justificación intelectual a la barbarie. Dentro del campo, los guardias forjaron una cultura interna macabra que celebraba la violencia. La brutalidad creativa no solo era tolerada, sino que se convirtió en motivo de competición y reconocimiento. Esta cultura incluía rituales, canciones y ceremonias que transformaban el asesinato en una forma de entretenimiento y vínculo social. A los nuevos guardias se les iniciaba forzando su participación en las sesiones de matanza, un ritual que garantizaba la implicación personal de todos en los crímenes. Nadie podía declararse inocente. El primer asesinato era un bautismo de sangre que los unía para siempre. Este sistema perverso tenía sus propias recompensas. Los guardias que mostraban mayor entusiasmo y creatividad en la tortura recibían ascensos, mejores condiciones de vida y reconocimiento social. Aquellos que mostraban dudas o compasión eran castigados o transferidos a puestos menos deseables. La fotografía de las torturas se convirtió en otra forma de entretenimiento. Las imágenes de las víctimas se convirtieron en trofeos macabros que los guardias coleccionaban, compartían entre ellos e incluso enviaban a sus familiares. Estas fotografías son un testimonio mudo del orgullo que los perpetradores sentían por sus actos. La implicación personal de los guardias en cada fase del exterminio creó una inversión psicológica en la violencia que diferenciaba a Jasenovac de otras fábricas de muerte más mecanizadas. Los guardias no eran burócratas distantes, sino participantes activos que desarrollaron una relación personal con la violencia y con sus víctimas. Pero quizás lo más escalofriante fue el silencio que siguió a la guerra, la ausencia total de remordimiento. Décadas después, muchos aún celebrarían en privado su participación en el genocidio, convencidos de su rectitud hasta el final. A medida que la guerra se extinguía en Europa, las sombras en los Balcanes se alargaban, densas y amenazantes. Con el avance de los partisanos yugoslavos, la retirada alemana se convirtió en una carrera desesperada. Para los administradores de Jasenovac, no se trataba solo de escapar, sino de borrar el rastro de sus crímenes. A diferencia de los campos nazis liberados por los ejércitos aliados, este sería abandonado a su suerte en abril de 1945, pero no antes de un último acto de barbarie. La evacuación del campo se llevó a cabo con la misma crueldad que había definido su existencia. Los guardias, en lugar de una simple retirada, desataron una última matanza para eliminar a tantos testigos como fuera posible. Los prisioneros demasiado débiles para el viaje fueron asesinados en el acto. Para los demás, comenzaba una marcha forzada hacia Austria, un último calvario en el umbral de la libertad. Cerca de 1000 prisioneros fueron obligados a caminar hacia la frontera, una columna de espectros vigilada por verdugos. Cada paso era una prueba de resistencia. Caerse o mostrar debilidad significaba una muerte inmediata. La ruta fue elegida deliberadamente para atravesar zonas pobladas, una última y macabra demostración del poder Ustacha ante los civiles croatas. De aquella marcha infernal, solo un puñado de supervivientes llegaría a su destino y aún menos vivirían para contar su historia.
El sistemático exterminio de testigos fue espantosamente eficaz, dejando un vacío de testimonios directos sobre los peores horrores del campo. Antes de huir, los guardias intentaron borrar también las pruebas físicas. Exhumaron cuerpos de fosas comunes para quemarlos en piras gigantescas. Demolieron los edificios que guardaban secretos y destruyeron los documentos que los incriminaban. Pero la escala del asesinato era tal que un encubrimiento completo resultaba imposible. El propio suelo estaba saturado de muerte. Cuando las fuerzas partisanas yugoslavas finalmente alcanzaron Jasenovac, el 2 de mayo de 1945, encontraron un paisaje de desolación. El campamento había sido arrasado, pero su silencio gritaba la verdad. Los campos de exterminio junto al río Sava estaban sembrados de restos humanos. Un hedor a muerte impregnaba las ruinas y una fina capa de ceniza, proveniente de los cuerpos incinerados, lo cubría todo. Las pruebas que descubrieron desafiaban toda comprensión. Fosas comunes que contenían miles de cadáveres, habitaciones repletas de cabello humano y ropa, talleres con herramientas diseñadas para la tortura y el asesinato. Incluso encontraron registros detallados que documentaban fríamente las operaciones del campo, un testamento burocrático del horror. Los equipos de investigación documentaron instrumentos de una crueldad nunca vista en otros campos de concentración. Los cuchillos S.R. Bosek, martillos de matar especialmente diseñados y diversos aparatos de tortura demostraban un nivel de premeditación y una creatividad en la violencia que dejó atónitos incluso a los investigadores militares más experimentados. Los pocos prisioneros que sobrevivieron ofrecieron testimonios que ayudaron a reconstruir el funcionamiento del campo. Sin embargo, sus relatos eran tan extremos que muchos investigadores, al principio, dudaron de su veracidad. La naturaleza personal de la violencia y el grado de participación de los guardias descritos por los testigos parecían simplemente imposibles de creer. Las autoridades yugoslavas establecieron una comisión de crímenes de guerra para investigar Jasenovac y reunir pruebas. No obstante, el inicio de la Guerra Fría pronto limitó la cooperación internacional, impidiendo que muchos de los responsables fueran llevados ante la justicia. Líderes ustachas, incluidos comandantes y guardias del campo, habían huido a Europa Occidental o Sudamérica antes de la liberación. Estos individuos a menudo recibieron protección de los servicios de inteligencia occidentales a cambio de información sobre las actividades comunistas en Yugoslavia. Vjekoslav Luburić, el comandante más infame del campo, logró escapar a España, donde la larga sombra de la dictadura le ofreció un refugio seguro. Cuando las armas callaron, comenzó una guerra distinta, la batalla por la memoria y la justicia. Una batalla que, para muchos, estaba perdida antes de empezar. Vjekoslav Luburić, el más infame de los comandantes del campo, encontró un refugio seguro en la España de Francisco Franco. Allí vivió sin ocultarse, protegido por el régimen fascista y sin enfrentar jamás un tribunal por sus crímenes. Hasta su muerte en 1969, continuó difundiendo la ideología ustacha, una sombra que se negaba a desaparecer. La impunidad de la que gozaron los responsables de Jasenovac envió una lección escalofriante. Con el viento político a favor, las atrocidades más viles podían quedar sin castigo. Esta ausencia de rendición de cuentas abriría una herida profunda en la estabilidad de la región. Mientras tanto, las autoridades yugoslavas organizaron algunos juicios contra guardias de menor rango y colaboradores capturados, pero estos procesos respondían más a cálculos políticos que a una verdadera sed de justicia. El nuevo gobierno comunista de Yugoslavia prefirió imponer un velo de silencio sobre los crímenes de Jasenovac. En nombre de una frágil unidad entre los distintos grupos étnicos, se evitó confrontar la verdadera magnitud de las atrocidades cometidas durante la guerra. Esta política impidió que las víctimas fueran honradas como merecían y que las nuevas generaciones aprendieran sobre los peligros del odio. Incluso el propio emplazamiento de Jasenovac, convertido en un monumento conmemorativo, fue víctima de esta narrativa oficial. Su interpretación diluyó deliberadamente el componente étnico del genocidio para centrarse en un relato más genérico de resistencia antifascista. A nivel internacional, el nombre de Jasenovac
permaneció en la penumbra durante décadas, eclipsado por la inmensa sombra del Holocausto y los crímenes nazis. Esta relativa oscuridad se convirtió en un manto protector para algunos de los perpetradores, permitiéndoles rehabilitar su imagen e incluso alcanzar posiciones de influencia en las comunidades croatas del exilio. Tuvieron que pasar décadas para que la verdad comenzara a emerger. A medida que los historiadores desenterraban documentos clasificados y los supervivientes, finalmente, encontraban la fuerza para compartir sus testimonios. Con sus voces, la aterradora escala de Jasenovac comenzaba, por fin, a salir a la luz. En la densa niebla que siguió a la guerra, la verdad misma se convirtió en un campo de batalla. Los ecos de Jasenovac se distorsionaban y contar a sus muertos se tornó en una tarea casi imposible. A diferencia de la meticulosa burocracia de los campos nazis, en Jasenovac reinaba un silencio calculado. Sus administradores evitaron deliberadamente cualquier documentación sistemática que pudiera, algún día, convertirse en prueba de sus crímenes. Con las fuerzas partisanas avanzando, el humo y las cenizas se elevaron sobre el campo mientras los guardias quemaban archivos, registros de prisioneros y cualquier evidencia escrita, dejando tras de sí un vacío que pronto sería llenado por la ira y la especulación. Las primeras estimaciones de la Yugoslavia de posguerra hablaban de cifras aterradoras, entre 500.000 y 700.000 muertos. Estos números, basados en análisis demográficos y testimonios de supervivientes, no tardaron en convertirse en un arma política durante la Guerra Fría. Grupos de exiliados croatas, muchos con antiguos miembros ustachas en sus filas, las desestimaron como propaganda comunista, mientras que grupos nacionalistas serbios las inflaron hasta superar el millón, usando el sufrimiento para justificar su dominio político y, más tarde, sus reclamos territoriales. La investigación histórica moderna, alejada del fragor político, ha empleado análisis más sofisticados y nuevos archivos. Hoy se sugiere una cifra de entre 80.000 y 100.000 víctimas. Aunque significativamente menor, sigue representando una de las mayores masacres de civiles en la historia de Europa. El desglose revela el frío propósito del programa racial Ustacha. Aproximadamente 50.000 serbios, 20.000 romaníes, 13.000 judíos y varios miles de prisioneros políticos croatas fueron asesinados en el complejo. Pero la verdadera dimensión de Jasenovac no reside únicamente en las cifras, sino en la naturaleza de su violencia. Los métodos empleados eran tan extremos, tan personales, que traumatizaron a comunidades enteras, sembrando un miedo y un odio que persistirían por generaciones. La brutalidad íntima del campo significaba que los supervivientes y sus familias llevaban consigo recuerdos grabados a fuego, imágenes de atrocidades específicas que ni el tiempo ni el perdón podían borrar. El impacto demográfico se extendió como una onda expansiva mucho más allá de las víctimas inmediatas. Comunidades enteras fueron borradas del mapa, linajes familiares eliminados y la composición de regiones enteras alterada para siempre. El campo también tuvo un efecto desproporcionado en el liderazgo religioso e intelectual, con el asesinato deliberado de sacerdotes, maestros y líderes comunitarios, infligiendo un daño cultural que tardaría décadas en sanar. La eliminación sistemática de miles de niños representó una de las facetas más crueles del genocidio. Un futuro entero fue aniquilado con ellos, impidiendo la recuperación demográfica natural de las poblaciones señaladas. Esta incertidumbre sobre las cifras exactas ha dejado una herida política que se niega a cerrar. Distintos grupos continúan utilizando estadísticas enfrentadas para sostener sus argumentos, impidiendo la creación de una narrativa histórica compartida que podría, quizás, abrir un camino hacia la reconciliación. Incluso el propio monumento de Jasenovac ha sido escenario de estas disputas, complicando la creación de un espacio inclusivo que honre a todas las víctimas por igual. El enfoque obsesivo en las estadísticas ha eclipsado preguntas igualmente importantes sobre la identidad de los verdugos y las condiciones sociales que hicieron posible tal horror. A menudo, al discutir sobre Jasenovac, se pierden las lecciones más amplias sobre el comportamiento humano y la responsabilidad social. A nivel internacional, la confusión sobre las cifras ha mantenido a Jasenovac en una penumbra,
recibiendo menos atención que otros lugares del Holocausto, con una documentación más clara. La destrucción deliberada de los registros demuestra cómo los perpetradores pueden usar la ausencia de pruebas para evadir la justicia y fomentar la negación histórica. Jasenovac es un espejo oscuro que refleja la rapidez con la que una civilización puede colapsar bajo el peso del odio étnico y el extremismo político. La impunidad de la que gozaron muchos de sus responsables permitió que sus ideologías sobrevivieran y se propagaran, alimentando los conflictos que desgarrarían Yugoslavia décadas después. El silencio del mundo ante Jasenovac sentó un precedente de indiferencia. Hoy, mientras el nacionalismo étnico resurge, sus lecciones son más urgentes que nunca. Nos enseña que gente corriente puede volverse cómplice de la atrocidad cuando las fronteras morales se erosionan. Recordar a sus víctimas es mucho más que citar números. Es confrontar la capacidad humana para la violencia y la importancia del valor moral. Algunos se resistieron, arriesgando sus vidas para ayudar. Sus acciones ofrecen un destello de esperanza, un recordatorio de que siempre existe una elección. Jasenovac nos desafía a permanecer vigilantes, a rechazar el odio y a garantizar que horrores como este nunca, jamás se repitan.